Hay lugares en el mundo donde la gente simplemente desaparece, sin rastro, sin explicación, como si se los hubiera tragado la tierra. Bosques, carreteras, montañas, incluso pueblos enteros. Lugares donde algo extraño pasa, donde quienes entran a veces nunca vuelven. ¿Qué tienen de común estos sitios? Portal a lo desconocido. ¿Te imaginas un lugar donde la realidad se rompe, donde las sombras susurran y el tiempo juega con tu mente? Este lugar existe y está en Transilvania, justo en la tierra que dio vida al mito de Drácula. Se llama Bosque de Oahu-Vasiu, conocido por muchos como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Y ese nombre, amigos míos, no se lo dieron por casualidad. Este bosque es diferente a todos. Aquí los árboles se retuercen de manera antinatural, como si intentaran escapar de algo invisible. La niebla jamás se disuelve completamente y el silencio es tan pesado que podrías sentirlo sobre tus hombros. Pero eso no es lo más aterrador. Dicen que quienes se atreven a entrar corren el riesgo de nunca regresar. Algunos desaparecen sin dejar rastros, mientras que otros salen con heridas inexplicables, memorias borrosas y la inquietante sensación de haber viajado a otro lugar o a otra época. Existen relatos de visitantes que aseguran haber permanecido apenas unos minutos en el bosque, pero al regresar descubren que han pasado días enteros en el exterior. Si piensas que esto ya es demasiado extraño, espera escuchar lo que le ocurrió a una pequeña niña de 5 años. Ella desapareció en este bosque y reapareció exactamente 5 años después, sin haber envejecido ni un solo día. ¿Cómo explicamos eso? La niña aseguraba haber estado ausente solo unos minutos. Justo en el corazón del bosque hay un claro inquietante donde nada crece, como si alguna fuerza desconocida hubiese arrancado la vida del suelo para siempre. En este lugar, algunos testigos han reportado extrañas luces flotando en el aire durante las noches oscuras. En la década de los 60, Emil Barnier, un militar de la zona, logró capturar en fotografía algo que parecía un auténtico platillo volador, sobrevolando este mismo claro. ¿Casualidad o evidencia de algo más grande? Pero ¿quieres saber qué es lo que verdaderamente hiela la sangre de quienes visitan este bosque? Las voces. Susurros sin cuerpo que parecen salir de la oscuridad, risas que se escapan de entre los árboles como si el bosque mismo te estuviera observando pacientemente tu siguiente movimiento. Algunos dicen que en la profundidad del bosque existe un portal a otra dimensión, que aquellos que se desvanecen no están perdidos realmente, sino que han cruzado hacia un mundo del que no hay regreso. Ahora dime algo, ¿tú te atreverías a entrar en el bosque sabiendo que podrías jamás regresar? El Triángulo de Bennington, la montaña que se traga a la gente. Imagínate esto, estar caminando por un bosque silencioso, rodeado de niebla, con el viento susurrando entre los árboles y de pronto desaparecer sin dejar rastro. No hablamos de perderse y aparecer después, sino de desvanecerse en el aire, como si las montañas mismas te tragaran. Eso es justo lo que ha pasado en el Triángulo de Bennington, un lugar en las montañas verdes de Vermont que se ha ganado una reputación escalofriante. Entre 1945 y 1950, 5 personas desaparecieron sin ninguna explicación lógica. Y lo peor es que hasta hoy nadie sabe lo que pasó. Comencemos con la primera víctima. La primera víctima fue Myrick Rivers, un cazador experimentado que conocía la zona como la palma de su mano. Un día se adelantó en el camino y nunca volvió. Solo encontraron un cartucho de su rifle junto a un arroyo, nada más. Luego vino Paula Weldon, una chica de 18 años que salió a caminar por un sendero famoso de la zona. Unos ancianos la vieron doblar una curva y cuando ellos llegaron a ese mismo punto, Paula ya no estaba. La buscaron con helicópteros, perros rastreadores. Incluso el FBI se metió en el caso. No encontraron ni una sola pista. Y la cosa solo se pone más rara. En 1949, un veterano de guerra llamado James Beckford desapareció dentro de un autobús en marcha. Los pasajeros lo vieron sentado en su asiento al salir de la última parada, pero cuando llegaron al destino, su asiento estaba vacío. Su equipaje seguía ahí, pero él simplemente se fumó. Luego está el caso de Paul Jepson, un niño de 8 años que viajaba con su mamá en un camión. Ella lo dejó un momento en la parte trasera del vehículo y cuando volvió a mirar, Paul había desaparecido por completo. La única persona de estas 5 víctimas cuyo cuerpo apareció fue Freda Langer,
en 1950. Se perdió mientras caminaba con su primo, pero lo raro es que su cuerpo apareció meses después en un lugar que ya había sido registrado varias veces, como si alguien o algo lo hubiera puesto ahí a propósito. Entonces, ¿qué está pasando en el Triángulo de Bennington? Hay muchas teorías. Unos dicen que pudo haber sido un asesino en serie que se aprovechó del terreno montañoso para ocultar sus crímenes. Otros creen que es cosa del monstruo de Bennington, una especie de Bigfoot de más de 2 metros que supuestamente acecha estos bosques. Pero las teorías más locas dicen que aquí hay portales a otras dimensiones, o que estas personas fueron víctimas de abducciones alienígenas. Y la verdad, cuando te das cuenta de que ni siquiera los perros rastreadores encontraron pistas, te empieza a entrar la duda, la verdad. Joer Verde, el pueblo que se desvaneció en el aire. Continuamos con este ejercicio de imaginar. Imagina por un segundo esta escena. Llegas a un pequeño pueblo en medio de la nada y no escuchas ni un solo ruido. Un silencio absoluto te recibe. Las puertas abiertas, platos de comida aún tibia sobre las mesas, herramientas tiradas en el suelo, como si hubieran sido abandonadas abruptamente, como si toda la población hubiera huido desesperadamente en mitad de algo aterrador y nunca regresaron. Esto no es ficción. Ocurrió realmente en Joer Verde, una aldea brasileña que en 1923, de un día para otro, dejó de existir. Cuando un grupo de visitantes llegó al pueblo, encontró una imagen tan inquietante que aún hoy sigue siendo imposible de explicar racionalmente. No había señales de lucha, ningún rastro de violencia, solo un vacío perturbador, el ambiente cargado con la sensación de que algo muy oscuro había sucedido allí. En medio del pueblo encontraron algo aún más perturbador, un mensaje escrito que decía: no hay salvación. ¿De qué hablaban? ¿De quién o qué intentaban escapar? Se hicieron búsquedas exhaustivas por los alrededores, las selvas y las zonas cercanas, pero no encontraron ni la más mínima pista. Era como si el pueblo completo se hubiera evaporado en el aire. Este pueblo simplemente había dejado de existir en un abrir y cerrar de ojos. Con esto vino las teorías, y las teorías se multiplicaron rápidamente. Algunos creen que huyeron por miedo a la violencia política de la época, pero ¿hacia dónde? Otros aseguran que fueron víctimas de una abducción masiva, llevados por algo desconocido fuera de nuestro mundo. Y por supuesto, no falta quienes señalan rituales oscuros, algo sobrenatural que escapó al control humano y se los llevó para siempre a otro plano. La pregunta sigue en pie: ¿qué pasó realmente con los habitantes de Joer Verde? ¿Y tú serías capaz de visitar ese lugar sabiendo que podrías encontrarte con lo mismo que hizo desaparecer a todos? La Musara, el pueblo que te puede borrar del mapa. En lo alto de la montaña de Tarragona, España, existe un lugar sin habitantes, que sin embargo nunca está completamente vacío. Hablamos de la Musara, un pueblo fantasma que quedó abandonado en 1959, pero que sigue envuelto en un aura inquietante, un lugar donde, según dicen, podría entrar y nunca volver a salir. Cuando llegas allí, lo primero que notas es el silencio, un silencio muy opresivo, ruinas envueltas en nieblas, casas derruidas, caminos que parecen no llevar a ningún lado, pero detrás de esa aparente calma hay algo siniestro observando cada movimiento. Algo que espera pacientemente su próxima visitante. Fue en 1991 cuando ocurrió uno de los casos más desconcertantes. Enrique Martínez Ortiz, de 36 años, salió con unos amigos a buscar setas cerca de la Musara. En un momento se alejó ligeramente del grupo y en ese breve instante desapareció para siempre. Sus amigos lo buscaron desesperadamente. Llamaron su nombre entre los árboles, pero solo obtuvieron silencio como respuesta. La búsqueda fue exhaustiva. Participaron equipos policiales, perros rastreadores y grupos enteros de voluntarios. Sin embargo, nunca encontraron una sola huella, ni siquiera una pista que indicara lo que sucedió. Enrique simplemente parecía haberse esfumado de la faz de la tierra. Desde ese momento, la leyenda oscura de la Musara tomó fuerza. Comenzó a hablarse de la Villa del Seis, una especie de pueblo paralelo invisible, quizás de otra dimensión, al que ciertas personas podrían llegar por accidente, perdiéndose allí para siempre, siendo como una especie de Silent Hill. Otros van más lejos, asegurando que este lugar está habitado por seres antiguos, incorpóreos, conocidos como jinns, entidades que llegaron con los antiguos sarracenos y que tal vez aún deambulan entre las sombras del pueblo abandonado. ¿Quieres algo aún más escalofriante? Meses después de la desaparición de Enrique, uno de sus amigos volvió al lugar buscando respuestas.
Lo que encontró lo dejó paralizado. Dentro del templo de ruido vio figuras oscuras, aparentemente humanas, que parecían realizar algún tipo de ritual macabro. Al notar su presencia, estos seres se desvanecieron instantáneamente frente a sus ojos. ¿Fue acaso una visión aterradora causada por la tensión del momento? ¿Una alucinación colectiva provocada por el trauma de la pérdida? ¿O algo más siniestro habitaba realmente entre las sombras de este pueblo abandonado? Y yo te pregunto a ti, ¿te atreverías a recorrer sus ruinas sabiendo que podrías no regresar jamás? Las catacumbas de París, el laberinto que no siempre deja salir. Bajo las calles iluminadas de París, donde el arte y la historia se respiran, en cada esquina existe otro mundo, uno oscuro, silencioso y lleno de huesos. Las catacumbas de París. Un laberinto subterráneo que alberga los restos de más de 6 millones de personas. Lo que empezó como una solución para los cementerios abarrotados de ese siglo, terminó convirtiéndose en uno de los lugares más inquietantes del planeta. Hoy, solo una mínima parte está abierta al público, pero el resto, bueno, el resto es un misterio prohibido. Los llamados catáfilos, exploradores urbanos, se aventuran en estos túneles ilegales en busca de emociones o de algo más. Porque si hay un sitio donde el miedo se vuelve real, es aquí. El primer desaparecido, el primer caso conocido de alguien que entró y nunca salió con vida, ocurrió en 1793. Cuando un portero llamado Philibert Aspire decidió explorar las catacumbas, entró por una de sus muchas entradas y se perdió en la negrura. No fue sino hasta 11 años después que su esqueleto apareció, aún con su manojo de llaves colgando de la cintura. Murió desorientado, rodeado de cráneos, sin saber si estaba a metros o kilómetros de la salida, porque en este lugar perderse significa algo más que no encontrar la salida. El video maldito de las catacumbas, uno de los relatos más escalofriantes, sucedió en los años 90, cuando un explorador anónimo se adentró con su cámara en mano. Al principio, la grabación muestra algo normal, pero conforme avanza, algo cambia. La respiración del explorador se acelera, su pulso se vuelve errático, su miedo se siente a través de la pantalla. En el video se escucha cómo comienza a correr sin rumbo, jadeando como si algo lo estuviera persiguiendo. De repente, la cámara cae al suelo. Lo último que se ve son sus pies alejándose a toda velocidad hacia la oscuridad, hasta que la imagen se corta. Años después, un grupo de catáfilos encontraron esa cámara abandonada en los túneles y recuperó la cinta. El explorador nunca apareció. En el año 2000, el metraje fue mostrado a un programa de televisión titulado Los lugares más aterradores de la Tierra. Desde entonces se ha convertido en uno de los misterios más perturbadores de las catacumbas. ¿Qué pasó con él? ¿Se perdió hasta morir de hambre? ¿Cayó en un túnel inundado? ¿O encontró algo que no debía? Algunos creen que fue todo un montaje, una historia al estilo de La Bruja de Blair, pero otros aseguran que la grabación es real y que en algún rincón de este reino de huesos todavía yace el cuerpo de aquel hombre sin nombre. Las catacumbas siguen tomando víctimas. Incluso hoy la policía recibe reportes de personas que se aventuran en las zonas prohibidas y terminan perdiéndose. La mayoría logra salir después de horas o incluso días. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse. ¿Cuántos nunca lograron encontrar la salida? Las catacumbas de París observan en silencio, con sus miles de cráneos apilados, testigos de todo lo que ha ocurrido en la penumbra. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Estarías dispuesto a buscar esas respuestas por tu cuenta, sabiendo que podrías convertirte en otra desaparición sin explicación? Tú decides. Pero espera, antes de irte, recuerda suscribirte, recuerda compartir este video, recuerda comentar cuál de estos lugares te perturbó más y espero te haya encantado el video. No olvides tomar tu cafecito.